Buenos días y muchas gracias. Es un gran placer estar aquí en el Tribunal Constitucional. Es muy beneficioso porque hoy todos los tribunales constitucionales y los poderes judiciales en general tienen problemas comunes. Básicamente, si uno analiza la historia de los últimos 50 años, los poderes judiciales y los tribunales constitucionales tenían una agenda totalmente diferente de la que hay ahora. En aquellos años eran casos particulares, temas constitucionales sin demasiada relevancia. Hoy tenemos la responsabilidad de tomar casos de extrema complejidad e impacto social, económico e institucional. La razón por la cual eso sucede es que en gran medida ha cambiado el funcionamiento del estatuto del poder en casi todos los países, porque los poderes que se basan en las elecciones, que son el poder ejecutivo, el legislativo, tienen cada vez más dificultades para resolver problemas complejos que generan costos, porque las elecciones se ganan prometiendo beneficios. Entonces los problemas que generan costos se trasladan o hay muchas dificultades para resolverlos. Entonces, ¿qué sucede? Se judicializan. ¿A dónde van todos esos conflictos? A los poderes judiciales y a los tribunales constitucionales en particular. Entonces, la agenda que tienen es muy compleja y siempre son temas de alto impacto. Esto hace que también generen conflictos entre los poderes constitucionales, los tribunales constitucionales y los demás poderes del Estado. Por ejemplo, en temas como cambio climático, donde nosotros tenemos que establecer a veces que hay que cumplir con determinados parámetros constitucionales, se obliga a los demás poderes del Estado y esto afecta al presupuesto. Entonces, genera conflictos, o temas como la declaración de inconstitucionalidad de alguna ley, de alguna reforma. Todo esto genera muchas fricciones y entonces también hay ataques de poderes al respecto del poder judicial. En casi todos los países hay conflictos. Estos conflictos tienen que resolverse de manera constitucional, porque hay una idea hoy que se trabaja mucho, que es la idea de cómo las democracias se están debilitando cuando se debilitan los poderes constitucionales y sobre todo el poder judicial. Entonces, colaborar, estrechar vínculos, cooperar, compartir soluciones comunes es muy importante porque los problemas que tenemos son comunes. Nosotros hemos adoptado el programa de gobierno abierto que tiene Naciones Unidas, que es un programa importante en varios aspectos. En primer lugar, la publicidad de los actos de gobierno. Y en ese sentido, las decisiones de los tribunales se tienen que publicar. Y no solo publicar, hay un aspecto importante que es que sean entendibles. Nosotros hemos hecho una reforma en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina que establece no solo la obligación del juez de fallar, que es un principio muy antiguo, el non licet del derecho romano, sino de hacerlo razonablemente, es decir, desarrollar argumentos que la sociedad entienda. Este es un aspecto muy importante porque las decisiones judiciales no solo se basan en la autoridad, sino en que sean entendidas. Entonces, el programa de gobierno abierto está muy enfocado en hacer entender las decisiones judiciales. A veces tienen muchas páginas, el lenguaje es difícil, entonces hay que hacer resúmenes, explicarlo a la sociedad y tratar de que las decisiones sean entendidas en sus argumentos. Porque si no son entendidas en sus argumentos, generalmente hacen referencia al que la emitió. Y es muy común hoy ver en muchos países que cuando sale una decisión se critica al juez y no a los argumentos. Entonces es importante que nosotros mostremos los argumentos. El segundo aspecto es la participación ciudadana en
en las transformaciones que tienen los poderes judiciales, que es otro aspecto del Programa de Naciones Unidas sobre Gobierno Abierto, que también lo hemos adoptado, y entonces hay muchas propuestas que los ciudadanos pueden solicitar, y los pedidos de acceso a la información pública también. En cuanto al problema de los datos personales, sí, ahí hay que ser cuidadosos, porque no se trata solo de abrir los datos, sino también de proteger no solo la confidencialidad, sino también la seguridad de los magistrados, jueces y juezas, porque hoy vivimos en un mundo difícil y entonces todas las decisiones pueden tener implicancias, y a veces no se trata solo de aquellas que tienen repercusión en materia penal, que de por sí son graves. Tenemos casos de terrorismo que son graves, y entonces ahí hay que ser cuidadoso. Pero también hay temas donde la sociedad puede reaccionar, y hay que cuidar las decisiones de los magistrados, de los jueces y juezas, porque si no se los presiona, y las presiones no son buenas, porque entonces no se puede resolver con la tranquilidad de espíritu necesaria. Entonces ahí hay que tener un equilibrio, porque lo que es importante hacer entender es que las decisiones tienen que valer por sus fundamentos, no por quien la emitió. El juzgamiento ad hominem, como se llama antiguamente en el medioevo, es algo que fue descalificado como un mal argumento, ¿no? En lugar de criticar a quien lo emitió, lo importante es que la sociedad debata los argumentos. Por eso insisto mucho, y nosotros en la Corte lo hacemos con mucha frecuencia, insistir en explicar argumentos y que se discuta sobre eso. Yo creo que es un garante no solo del sistema republicano, sino de los derechos fundamentales, ¿no? Porque hoy en el mundo se habla de la idea de recesión democrática. Hay un libro interesante que escribieron unos profesores de Harvard que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, ¿no? Es decir, las democracias se debilitan internamente cuando se debilitan los poderes judiciales, básicamente, y los controles. Entonces, una función importante que tienen los poderes judiciales y los tribunales constitucionales, muy en especial, es que hay que proteger la división de poderes, el sistema democrático, los procedimientos democráticos, la idea republicana de balance de poderes. Eso, transparencia, ética, son principios fundamentales que los tribunales siempre han defendido, pero creo que vivimos una época donde esto es más importante que en otras épocas. Y también los derechos fundamentales, ¿no? Porque nuestras constituciones reconocen derechos fundamentales, y lo que hacen los poderes judiciales y los tribunales constitucionales es aplicarlos. Muchas veces se dice que se hace activismo o que se hace política, pero en realidad es aplicar la ley. Y de eso se trata, ¿no es cierto? Entonces creo que es muy importante, y además hacerlo en función de los precedentes, de manera que no se vea que son decisiones para el momento, sino que uno no decide en un momento, decide en base a principios y valores que permanecen en el tiempo. En la Corte de Argentina tiene las preocupaciones que en general tienen todos los demás poderes en el mundo, ¿no? Hoy es una sociedad globalizada, con lo cual los problemas son cada vez más similares. Entonces, hay problemas internos de los poderes judiciales, que es mantener la independencia, que se entienda la necesidad de que haya poderes que son contramayoritarios. Es decir, hay unas mayorías
que eligen a los presidentes, a los jefes de gobierno, que eligen al Congreso y al Poder Ejecutivo, pero no siempre se trata de que las mayorías gobiernen, porque las mayorías también se equivocan. Y tenemos una historia en la humanidad bastante clara cuando las mayorías se equivocan y a veces pueden aprobar decisiones, por ejemplo, discriminatorias. Entonces ahí es necesario que exista un poder que no es mayoritario y que ponga límites. Y no es un poder que se elige por elecciones populares. Este es un debate que hay en muchos países hoy, o por lo menos hay una tendencia. La idea de que exista un poder que no dependa de las elecciones es muy importante. Yo creo que este es un debate que es global hoy, ¿no? Es decir, cómo mantener la idea de que es necesario un poder contramayoritario. Y después hay problemas que también interesan a los tribunales constitucionales, y en Argentina es un tema importante, es cómo defender el ambiente, porque nosotros tenemos hoy un rol muy importante en la defensa del ambiente. No solo el cambio climático, sino también estamos trabajando en lo que se denomina la protección sistemática, sistémica de todos los componentes del ambiente, el agua, el aire, evitar la contaminación. El mundo está cambiando aceleradamente hacia un desarrollo más sustentable. Está cambiando la energía, está cambiando la economía en general, está cambiando la sociedad. Entonces las decisiones que toman los tribunales constitucionales en muchos temas tienen que estar orientadas también hacia la sustentabilidad, porque tenemos que pensar en las generaciones futuras. Entonces, hay una proyección muy importante que tenemos hoy de todas las decisiones, que a veces no lo parece, pero hay decisiones en materia administrativa o en el financiamiento o en materia tributaria, en materia económica en general, que tienen que ver con la sustentabilidad futura del planeta y de cómo van a vivir las generaciones futuras. Entonces, este es un gran desafío que es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias, muy amable.